aquí el día de Jehová viene, terrible, indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. Tarde a sus pecadores. Isaías capítulo 19. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte el que ejecuta su orden, porque muy grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Pueblos 11, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Sofonías 2:11. Les traspasaron, harán lamentación, y todos los que le rechazaron, les traspasaron, llorarán con consolación. Isaías y Joel profetizaron de él el día terrible de Jehová, porque su palabra es fiel. Jesucristo, Jehová el Señor. Delante de el Señor, toda rodilla se doblará delante de toda la nación ante se reunirá, y todos sabrán que Jesucristo es el Señor. Ya no vendrá como un humano, sino que vendrá con poder y gran gloria.
cielos arderán, los montes se derretirán. Con poder y gran gloria, los cielos arderán, los montes se derretirán. Con poder y gran gloria, mi Señor del cielo descenderá. Ezequiel 37, y los que duermen del polvo se levantarán. También lo dice el profeta Daniel, capítulo 12, 1, 2. Cuando oigan la voz del Hijo de Dios, como con voz de arcángel, cuando oigan la trompeta de Dios, cuando oigan la voz del manto. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos recogidos con ellos, y a sus ángeles mandará recogernos. Apocalipsis 1:100 está, y así estaremos siempre con el Señor, es decir, hasta que su reino descienda en la tierra nueva y en los cielos nuevos. Isaías 65:17, Apocalipsis 21:10. Y oí la voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Como las poesías de David, por Jesucristo se fue el mensajero de la guitarra, predicando siempre lo que no les predica nadie. El Cristo salva, reconciliar.